Bueno, hermanos, una bendición nuevamente poder estar con ustedes, compartir la palabra. Espero que me estén escuchando bien y recordar que estamos hace mucho tiempo, yo diría hace unos 3 meses, enseñando seguidamente el tema de la membresía. Y tuvimos 8 enseñanzas sobre ese mismo tema y ahora estamos enseñándole a ustedes también respecto a lo que es el pacto de miembros. Y hemos tenido ya 4 enseñanzas, esta es la última, que corresponde precisamente al último párrafo del pacto. Eh, Ahora yo quiero con ustedes compartir precisamente el párrafo que vamos a leer. Este sermón que vamos a tener hoy día va a ser una enseñanza temática, no va a ser algo basado como en un párrafo de la Biblia, sino que vamos a tomar en cuenta varios pasajes de la Escritura en sus diversos contextos, pero va a estar basado en un tema en específico. Con el tema de cambiarse de iglesia con una perspectiva bíblica. Es importante que conozcamos todo lo que es la membresía, es importante que nos identifiquemos con la iglesia, pero también qué ocurre cuando debemos cambiar de iglesia y cómo hacerlo de la manera bíblica, de la manera más sabia posible. Así que voy a leer el párrafo que nos corresponde ahora. Es el último párrafo, el quinto párrafo del pacto de miembros. Así que si lo pueden tener a mano, mucho mejor. Si no, les pido que escuchen atentamente. Dice así: finalmente prometemos que si tuviéramos que cambiarnos por fuerza mayor de este lugar, con la ayuda del Señor y con todos los consejos de los ancianos y del pastor de esta iglesia, nos uniremos con otro grupo de hermanos tan pronto como sea posible, en cuya iglesia podamos llevar el espíritu de este pacto y los principios de la palabra de Dios. Oremos. Padre Santo, te rogamos a ti que tú seas guiando esta enseñanza, que seas tú hablando a través de mí, que yo sea un instrumento tuyo, que todo lo que pude preparar, Señor, pueda ser expresado claramente y que los hermanos también puedan ver bendecida su vida a través de esto. Ruega a ti por cada uno de los que está presente, para que no puedan tener interrupciones ni ningún obstáculo para entender a plenitud la palabra que se está enseñando, y sobre todo, Padre, ruego que sea algo fundamentado en ella, en la palabra tuya. Te rogamos y te damos gracias por todo esto en nombre de Jesús. Amén. Bueno, cuando Amén. hablamos del asunto de cambiarse de iglesia, puede que notemos dos extremos. Algunos permanecen, o sea, nunca permanecen unidos a una misma iglesia y van de iglesia a iglesia. Y otros son capaces de permanecer en la misma iglesia toda la vida, a pesar de que haya motivos para cambiarse de dicha congregación. Y cuando se deciden, simplemente abandonan toda iglesia como si no hubiera ninguna otra y no forman parte de ninguna. No quiero decir que solamente existan estos dos extremos, estos dos tipos de personas. Bueno, sin duda, el panorama de cambiarse de iglesia es variado y prácticamente distinto para cada cristiano, para cada persona. Así que yo lo que pretendo hacer ahora es solamente dar una mirada general a este asunto y una mirada bíblica a este asunto. Como base, voy a usar un artículo que fue publicado en una revista sobre este mismo tema, que es, bueno, la revista se llama La membresía de la iglesia, fortaleciendo el cuerpo, así se llama la revista, de 9 marcas. Para los que están familiarizados con eso, si no están familiarizados con 9 marcas, les recomiendo bastante que surja al menos la duda en ustedes de a qué me refiero con esto de 9 marcas. Es algo que les puede bendecir en verdad su vida. Es un ministerio que básicamente se preocupa de edificar iglesias sanas. Eh, bueno, el artículo se titula ¿Cuándo es momento de dejar una iglesia? Escrito por el pastor H. B. Charles Jr. Yo acá no lo voy a presentar calcado, obviamente. Sí, voy a presentar también una perspectiva aplicada a lo que a nosotros nos puede servir y también explicando, deteniéndome en algunos pasajes bíblicos. Bueno, todo parte desde reconocer que hay momentos en los que un cristiano debe transferirse de una iglesia a otra. Y esto no es simplemente el hecho de pasar de reunirse con un grupo de creyentes en determinado lugar a pasar a reunirse con otro grupo de creyentes en otro lugar. Si la visión tuya de iglesia consiste en asistir a una reunión de día domingo y nada más, entonces todo el concepto de membresía que tienes puede estar equivocado. Si lo vemos como un simple edificio,
La iglesia, entonces, el cambiarse de iglesia es algo tan intenso como pasar de comprar en el supermercado Totus de tu comuna a pasar a comprar ahora en el supermercado Líder, que queda un poquito más cerca. Eh, Hay personas que salen de una iglesia y se van a otra como quien sale de un supermercado y entra a otro. Si lo viéramos de una forma más realista, es como si una persona saliera de una familia y pasara a formar parte de otra. Así de intenso es el tema, o se fuera de un país a otro. Yo no creo que los inmigrantes en Chile hayan venido sin comentárselo a nadie, sin nunca plantear el tema a sus familias, a sus seres queridos. Y, y, claro, creo que si así lo hicieron, fueron un poquito harto, imprudentes. Imagina que yo donara mi riñón a otra persona que lo necesita. Creo que es una decisión importante. No podemos hacerla de un día para otro. Y sería bueno conversarlo con alguien, al menos para saber su opinión. Al menos con el médico, con el doctor. El cambiarse de iglesia es una decisión que toma tiempo y que involucra a muchas personas de ambas iglesias, de donde uno parte y también hacia donde uno va, y que requiere adaptación, tanto para la iglesia que pierde un miembro, como también para la iglesia que recibe un miembro, y también para el que está eh, saliendo de una iglesia para entrar a otra. En otras palabras, requiere sabiduría. Pero de que hay momentos en los que un cristiano debe salir de una iglesia, los hay. El asunto es saber cuáles son las razones válidas para salir de una iglesia, cuándo es el momento adecuado, no solamente es necesario que tu razón sea válida, sino que también sepas cuándo es el momento adecuado y cómo hacerlo. Entonces, el esquema de la enseñanza de hoy día va a estar basado en estas tres preguntas. ¿Cuándo no salir de una iglesia? ¿Cuándo sí es el momento adecuado para salir de una iglesia? ¿Y cómo se debe salir de una iglesia para seguir a otra, para entrar a otra? Pero vamos a hacer un par de aclaraciones antes de seguir. Primero, estamos hablando de cristianos que salen de una iglesia para ir a otra. Es inconsecuente, y según todo lo que hemos estudiado y aprendido en las últimas semanas, que es inconsecuente que un cristiano siga sin iglesia. El pacto, por ejemplo, dice, finalmente prometemos que si tuviéramos que cambiarnos por fuerza mayor de este lugar, cambiarnos, dice. No, no que tengamos que salir de este lugar. Esta enseñanza no es sobre personas que dejan de ir a una iglesia para dedicarse a cualquier otra cosa o nada. Es sobre miembros de una iglesia creyente que se identifican con el cuerpo de Cristo, responsables y que por diversos motivos deben abandonar la iglesia local para ir a otra. Segunda aclaración, no hay una enseñanza concreta en la Biblia sobre el asunto de cambiarse de iglesia. Por ejemplo, no sería un buen ejemplo en el Antiguo Testamento mencionar a Jacob cuando va a la tierra de Labán, ni tampoco a José cuando va a Egipto, o se lo llevan a Egipto, ni tampoco a Daniel yendo a Babilonia. Tampoco sería un buen ejemplo en el Nuevo Testamento el ejemplo de Pablo cuando sale de la iglesia para sus viajes misioneros, porque acá no hablamos de misioneros saliendo de una iglesia a una misión, sino que hablamos de miembros saliendo de una iglesia a otra iglesia, de un cuerpo de cristianos a otro cuerpo de cristianos. Así que tampoco mencionaré ejemplos como Timoteo, Tíquico, Epafrodito, entre otros que tienen que cumplir ciertas misiones en otra iglesia. Porque no es tanto la idea, eso, de que se cambien de iglesia, sino que vayan a una misión. Por ejemplo, otro ejemplo, tercera de Juan, es otro caso que menciona a cristianos recibiendo a otros que venían de otros lugares, pero más bien en la idea de hospitalidad hacia cristianos que son viajeros, que deben ser bien recibidos, por supuesto, pero no que vayan a pasar a ser parte ahora formalmente de la iglesia a quien se está dirigiendo tercera de Juan.
a quien se está dirigiendo Juan. Creo que la mejor referencia que podemos encontrar a un caso de una persona que se cambia de iglesia, lo podríamos ver en Romanos 16, 1 al 2. Miren, vayamos a Romanos. Romanos 16, 1 al 2. El último capítulo de Romanos, ya está hablando, está dando algunos saludos personales, Pablo, y en los versículos 1 y 2 dice: os recomiendo además nuestra hermana Febe, la cual es diaconisa de la iglesia en Cencrea, que la recibáis en el Señor como es digno de los santos, y que la ayudéis en cualquier cosa en que necesite de vosotros, porque ella ha ayudado a muchos y a mí mismo. Bueno, de acá podríamos sacar unos buenos principios. Por ejemplo, primero, una recomendación de parte de los líderes de la iglesia para la persona que sale de una iglesia mencionando su servicio prestado. Por ejemplo, acá se menciona que Febe era diaconisa y que había ayudado a muchos. Menciona también su carácter y otras cosas que también pueden ser necesarias, como una carta de recomendación. Segundo, también una petición de recepción hacia otra iglesia, para que la reciban como un hermano, no tanto así con inspeccionándola detenidamente para ver que no sea un lobo, sino que tengan la seguridad también los que van a recibirla de que es un hermano, con la seguridad de que es un santo y no un lobo con piel de oveja. Y tercero, podría ser también una petición de ayuda. Ayuden a Febe, ya que ella ha ayudado a muchos, porque el proceso de adaptación a una iglesia puede ser duro. Bueno, Febe era una mujer que había ayudado a muchos, pero ahora ella humildemente debía ser ayudada en una congregación completamente nueva. Bueno, yo lo admito, quería predicar este texto y solamente centrarme en el texto, pero no encontré y me hagan con la idea que estaba experimentando un cambio de iglesia. Lo que la mayoría dice es que ella era la persona de confianza que debía llevar la carta de Pablo a los creyentes que estaban en Roma, pero no tanto que ahora debía ser recibida como parte de la membresía de dicha iglesia. Es más bien un asunto de hospitalidad que se está practicando acá. Es decir, ella lleva la carta, recíbanla bien, con respeto, y tiene mi confianza de que ella no ha alterado la carta, no ha falsificado nada, ni agregado nada, ni sacado nada. Eh, o sea, recíbanla bien, pero ella está de paso y tenía una responsabilidad grande con ellos, que era lo que les digo, llevar la carta que escribe Pablo a Roma. Aún así, con todo esto, considero que estos principios fácilmente sí se podrían aplicar para un creyente que se cambia de iglesia. Y en ese caso puede ser de utilidad. Pero no sé y no creo que Pablo haya querido decir eso cuando escribió esta carta. No creo que Pablo haya estado hablando precisamente de ese tema, pero aún así nos puede ser de utilidad. Y tercera aclaración, cada caso es específico y único, pero es importante que todos sean mirados a la luz de la palabra de Dios. Cada caso es específico y único, pero es importante que cada caso sea mirado a la luz de la palabra de Dios. Así que bueno, haciendo esas aclaraciones, procedamos ya, por fin, a la enseñanza. Lo primero, ¿cuándo no salir de una iglesia? Veamos razones equivocadas para salir de una iglesia. Y aquí hay por lo menos 5, si no me equivoco, o 4, no 4, razones que yo consideré inapropiadas para una persona que sale de una iglesia. Primeramente, el pecado. Imagina que ocurre un escándalo grande en la iglesia y quizá se involucre también en esto a los líderes, y ese pecado te hace pensar que hay algunos en la iglesia que ni siquiera merecen ser llamados hermanos, cristianos. Imagina que ahora lees este pasaje, primera de Corintios 5, 9 al 11. Miren, vamos para allá, primera de Corintios 5. Esto poniéndote en el caso de que haya un pecado en la iglesia. Primera de los Corintios 5, 9. Sí, está bien. Os he escrito por carta que no os juntéis con los fornicarios, no absolutamente con los fornicarios de este mundo, o con los avaros, o con los ladrones, o con los idólatras,
pues en tal caso os sería necesario salir del mundo. Más bien os escribí para que no os juntéis con ninguno que, llamándose hermano, fuere fornicario o avaro o idólatra o maldiciente o borracho o ladrón, con el tal ni aun comáis. Uno podría concluir que frente a semejantes escándalos, uno podría tener luz verde, aprobación para salir de una iglesia, para no juntarte con fornicarios, con avaros, con ladrones, los cuales habría en este caso en la iglesia. Es un caso que se está dando en Corinto, no digo que vaya a pasar acá. Pero acá lo que se está mandando es a tratar con el pecador que no se arrepiente. Y si tú no eres ese pecador, tienes una gran responsabilidad en tu iglesia de ser parte de la restauración de este hermano y de todos los que se ven afectados, quizás toda la iglesia. Entonces, cuando hay un pecado grave en tu iglesia, no es el momento de salir, es el momento de quedarse y manos a la obra. En el peor de los casos, el pecador deberá abandonar la membresía. ¿Cómo lo explicamos? Anteriormente, en una de las predicaciones que hicimos, la que estaba precisamente tratando el tema de la disciplina. Y de ahí, por ejemplo, lo que dice el versículo 13, porque a los que están fuera, Dios juzgará. Y acá está la actitud, quizás pues a ese perverso de entre vosotros, hablando de no lo consideren hermano, que no sea considerado miembro tampoco de la iglesia. De lo que debes apartarte es del mundo, que rechaza a Dios en el sentido de hacer la diferencia clara entre los que verdaderamente son hijos de Dios y aquellos que no lo son. Y a los hermanos que pecan, responder con restauración, con amor, no con amputación, no con cortarse el miembro, ni menos amputarse uno mismo del cuerpo, siendo que no fue esa misma persona la que pecó. Salir de una iglesia porque hay pecado es como si, imagina el caso, el pie de mi cuerpo fuera mordido por una serpiente, el pie, y entonces yo me cortara la mano, mira, me mordió el pie, pero me cortó la mano para que no se me envenene la mano y la mano esté bien. Eh, o sea, creo que no, eso es terrible. Ahora, además del veneno que tengo en mi pie, tengo una mano amputada y asúmale al envenenamiento el tema del desangramiento y la situación se va a agravar en vez de mejorar. ¿Y qué decir de la mano que va a quedar tirada ahí en la tierra sin ninguna esperanza? O sea, la situación no tiene sentido. Y así es como se ve cuando una persona, cuando ve que hay pecado en su iglesia, abandona la iglesia. No tiene sentido. Bueno, una segunda razón. Eh, sí, ofensas personales. Imagina que alguien te ofendió a ti. Y claro, quizás no fue su intención, quizás sí fue, no sé, pero es que tu hermano o hermana te ofendió. ¿Nos cambiamos de iglesia entonces? Mira lo que dice Mateo 18:15. Nuevamente, vamos a la palabra. Mateo 18:15. Creo que este texto también lo mencionamos en la enseñanza sobre la disciplina. Por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve tú y repréndele estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Puede que este hermano te diga, después de que tú lo reprendiste, le llamaste la atención, lo amonestaste, lo exhortaste, te diga, en verdad yo no pensé en cómo te afectaría a ti eso cuando lo dije, así que te pido perdón, te pido disculpas. O te diría, no sé, reconozco que lo que hice fue horrible y gracias por acercarte a mí porque me das la oportunidad de confesar mi pecado y arrepentirme. Pero si yo tengo un problema con un hermano y simplemente me voy de la iglesia, es como un matrimonio. Imagínate un matrimonio en que hay problemas y de un día para otro uno de ellos agarra sus cosas y se va de la casa. Creo que todos estarían de acuerdo en que primeramente había que hablarlo, primeramente había que conversarlo. De hecho, lo que el texto está diciendo en palabras directas del mismo Jesús, ahí en Mateo 18, porque está hablando Jesús ahí, es que si una persona se siente ofendida,
¿quién debe tomar la iniciativa? Es como está planteando esa pregunta. ¿Quién es el que va a tomar la iniciativa? Nuestra cultura nos enseña lo siguiente: el que te ofendió, que él se acerque a ti y que él te pida perdón, lo cual probablemente no pase nunca, porque el ofensor quizá ya se olvidó de lo que dijo, o ni siquiera midió sus palabras, o no le tomó nunca el peso. La Biblia, por el contrario, enseña que es la responsabilidad del ofendido. Si a mí me ofenden, yo tengo la responsabilidad de acudir al ofensor y darle la oportunidad de pedirle perdón. Claro, si es que realmente cometió esa falta. También es bueno, si yo me siento ofendido, ir a hablar con esa persona para aclarar el asunto. Quizá yo lo estoy entendiendo mal. En muchas ocasiones estos problemas son mal entendidos, porque al momento de comunicarnos hay una diferencia entre lo que pienso, lo que quiero decir, lo que creo decir, lo que realmente digo, lo que tú quieres oír, lo que crees entender, lo que quieres entender y finalmente lo que entiendes. Una gran gama de posibilidades de ofender a alguien cuando hablamos. Así que si te sientes ofendido, no sé ahora, por lo que yo estoy diciendo, no abandones la iglesia. Convérsalo conmigo, convérsalo con el que te ofendió. Bueno, no ahora, pero después, porque quizás ni siquiera fue mi intención hacerte daño. Bueno, un tercer motivo que no es suficiente para cambiarse de iglesia es la falta de voluntad para someterse a la autoridad. Puede que el problema que estás pasando va directamente por los líderes de la congregación y sentimos que uno de ellos, o derechamente todos, están fallando. El artículo de la revista que yo leí decía: Aarón, hablando de Aarón, imagínense Éxodo, ya vamos a ir al Antiguo Testamento, simplemente ahora no es necesario que vayan allá. Aarón tal vez era más espiritual que Moisés. Josué puede que fuera un mejor líder que Moisés, pero la vara estaba en las manos de Moisés. No luches contra los que el Señor pone en el liderazgo sobre ti. Y por supuesto, no debes sentarte bajo un liderazgo no bíblico, inmoral o abusivo. Si hablamos específicamente de los pastores y ancianos y obispos de la iglesia, que según yo son todos una misma persona, o sea, el anciano también es pastor y también es obispo, y sucede que no te gusta la forma en que alguno de los ancianos predica, o el estilo de vida que tiene, o la forma en que administran la iglesia, considera el siguiente texto. Mira, vayamos nuevamente a la escritura, primera Timoteo, capítulo 5, primera a Timoteo, de Timoteo, como le quieran decir, no tengo problema con eso. Primera a Timoteo, capítulo 5, versículos 19 y 20. Si llegaron, genial, yo todavía no llego. Acá sí. Contra un anciano no admitas acusación, sino con 2 o 3 testigos. A los que persisten en pecar, repréndelos delante de todos, para que los demás también teman. El asunto es que muchas veces nos gustaría que los líderes fueran como los de otra iglesia, por X motivo. Pero si estas preferencias que tienes en cuanto a los ancianos de la iglesia o los líderes son preferencias personales tuyas, vacías y no necesariamente bíblicas, reconsidera tu opinión. Y si ya está dominando tus pensamientos, imagina que tus pensamientos están dominados por ideas como: a este anciano lo considero bueno, pero a este no, a este lo considero terrible. Y por tanto voy a dejar de ser parte de esta iglesia. Y esos pensamientos tienen que salir de tu cabeza. Mira, corrijamos la frase, corrijamos esta frase, la que acabo de decir. A este anciano lo considero bueno, pero a este lo considero terrible. Y por tanto debo conversarlo, y si él tiene cosas que debe cambiar con argumentos bíblicos de mi parte, y no las cambia,
A pesar de que yo me acerqué a él y le dije eso, y le presenté la escritura, y él no las cambia, necesito al menos 2 o 3 testigos, porque la palabra dice que sea así. Tiene que ser así contra un anciano, no puedes llegar y dar una acusación si no tienes más personas que están con la misma idea que tú. Y seguir con el tema, claro, pero no sin antes haberlo hablado con él mismo. Y si ahí él sigue sin arrepentirse, claro, seguimos con el proceso de disciplina. Pero, y por supuesto, la disciplina también se puede aplicar a los pastores y también se puede aplicar a los ancianos, a los líderes, a todos, a todo creyente, por supuesto. Pero por supuesto, ora por la situación, conversalo con Dios y también conversalo con la persona que te ofendió o que sientes que no está haciendo las cosas bien. Pero no simplemente huyas de la iglesia. Es como si un hermano se fuera de la iglesia porque no le gusta cómo predico yo, por ejemplo, ya. Y yo no tengo idea. Entonces, ¿cómo esperas que yo mejore en la predicación si aquellos que me critican simplemente se van y no se quedan para ayudarme? Son las personas que más necesito, los que dicen lo que está mal y los que ayudan a mejorar y corregir lo malo, lo deficiente. Gracias por esas personas. Pero bueno, en resumen, si tienen problemas con los líderes de la iglesia, convérsenlo primero, es eso, con el Señor, convérselo con ellos mismos, con más hermanos, pero no se vayan así tan pronto, por favor. Una cuarta y última razón que voy a mencionar, por supuesto no son las únicas que existen, pero esta razón no es válida para salir de una iglesia si el mensaje del evangelio que sí se predica en esa iglesia, en esta, por ejemplo, te resulta muy duro, te resulta confrontacional y prefieres oír algo más suave, que calme tus ánimos, no estás frente a una buena razón para cambiarte de iglesia. El mensaje del evangelio parte por la realidad de que hay un Dios tremendamente santo y que nosotros somos tremendamente pecadores. Parte por eso. Y hay personas que no les gusta mirarse a esos espejos donde se muestran y ellos ven en el espejo todos sus defectos, todos esos pelitos en la cara indeseados, todas esas manchas, y prefieren verse con las cámaras del celular y agregar un filtro que hace que la piel se vea más limpia, sin arrugas, que hay una aplicación que, por ejemplo, pueda agrandar los ojos para que te vean más lindo, no sé, cosas por ese estilo, y que te va a quitar todas las imperfecciones. Es mucho más agradable verse por esa aplicación del celular que te limpia, que verse con un espejo que te muestra las cosas como son. Y asimismo hay personas que no les gusta escuchar la palabra de Dios, que los confronta con la realidad de que somos pecadores y necesitamos del arrepentimiento y creer en la obra de Jesucristo, la obra de Jesucristo para salvación, porque yo soy incapaz de alcanzar esa salvación y necesito un Salvador que me salve. Pero prefieren escuchar a predicadores que les dicen que pueden ser grandes personas, que tienen, que Dios tiene preparadas grandes cosas para esta iglesia y que debemos sacar de nuestras cabezas la idea del yo no puedo. Y repite después de mí, yo soy genial, repite después de mí. Hay gente que prefiere ir a ese tipo de iglesias, pero mira la palabra, simplemente ya, no voy a seguir hablando yo, mira la palabra, segunda a Timoteo. Estábamos delante en primera, ahora vamos a segunda. Segunda Timoteo 4, versículo 3. Segunda Timoteo 4, versículo 3, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad del oído y se volverán a las fábulas. El verdadero mensaje del Evangelio no es hermoso en su primera página, no tiene la portada más agradable, no es el libro con la portada más linda, no es un camino de flores, más bien es un camino lleno de sangre, de la sangre derramada de nuestro Señor Jesucristo por culpa de nuestros pecados. No es algo tan atractivo en la primera página. Pero una vez que la gracia de Dios invade tu vida, se torna maravilloso el mensaje del Evangelio y lo amas y transforma tu vida y puedes comenzar a disfrutar cada día y cada palabra
de Dios hasta la más confrontacional. Pero no es un buen motivo para salir de la iglesia el hecho de que la predicación te resulte agresiva porque está el evangelio ahí. De partida un encuentro cobarde. No vamos a seguir este camino porque dura es esta palabra. ¿Quién la puede oír? No es un buen motivo para salir de una iglesia. Ahora bien, quiero hacer una aclaración en este punto. Hay predicadores, hay iglesias donde hay predicadores que son más agresivos de lo que deberían. Por ejemplo, caso muy conocido, el tema de los homosexuales. Hay que mencionar prácticas pecaminosas, pecado por lo que son, inmorales, sobre todo cuando nos quieren obligar a admitir que algo que no está bien y que sabemos que no está bien, que nos quieren admitir a que digamos que sí está bien, o que el hecho de que sea común la homosexualidad quiere decir que es normal, y el hecho de que sea normal quiere decir que está bien, que es bueno. No, hay que hacer siempre esa diferencia. Lo que es común no necesariamente es normal, y lo que es normal no necesariamente es bueno. Pero hay predicadores que van a agredir verbalmente a homosexuales, y podemos seguir con la lista, no solamente homosexuales, lo van a agredir con ofensas directas, burlescas, con condenación sin esperanza, olvidando nuestro llamado a ser luz dentro de las tinieblas. Porque eso es tiniebla, sí, pero nosotros tenemos que ser luz. Y no somos sepultadores, sepulteros, se me fue la palabra, pero no simplemente estamos cavando tumbas para los que ya están muertos, no tenemos que llevar luz a esas personas, tenemos que llevar vida en la palabra de Dios, mostrar esperanza hasta el más vil de los pecadores, partiendo por uno mismo. Debemos llamar pecado al pecado, pecador al pecador, pero recordar también que precisamente es a los pecadores a aquellos a quienes debemos predicar. Pero bueno, si estás siendo engañado en la sana, o sea, si estás siendo me corrijo, si estás siendo enseñado en la sana doctrina y la predicación fiel, por favor, quédate. Si consideras que te están dando buen alimento en esta iglesia, ¿por qué al otro día dejas de reunirte? ¿Por qué si estás recibiendo un buen alimento, siempre tienes una excusa para no congregarte? Me gustaría escuchar alguna razón de eso, bueno, no ahora, pero hay razones que no son válidas para dejar de ser parte de una iglesia. Yo acá mencioné al menos 4, pero ahora quiero que veamos cuándo sí es el momento apropiado para cambiarse de iglesia. Y aquí hay 3 razones básicas y aceptables para sí salir de una iglesia. La primera, si tu motivo está relacionado con el Evangelio. Si la iglesia a la que asisten no predica el evangelio bíblico, tienes una buena excusa para salir de la iglesia. Si no predica el evangelio que está en la persona de Jesucristo, su muerte, su resurrección, y junto con la realidad de que somos pecadores necesitados de fe y arrepentimiento, y que eso solo lo podemos obtener en el nuevo nacimiento, que nos da un nuevo corazón lleno de arrepentimiento y fe, que es lo que vimos en la primera enseñanza respecto a la regeneración de la primera enseñanza del pacto. Eso, si no se está enseñando, es una buena razón para salir de una iglesia. Y por supuesto para ir a otra. Esa aclaración la hice al comienzo. Si tu iglesia te enseña que debes hacer algo de tu parte, al menos siquiera, para alcanzar la salvación, entonces ese mensaje del Evangelio está alterado, está manchado. La salvación nunca es por obras, siempre es por gracia mediante la fe en Cristo, sin añadir, sin restar nada. Algunas iglesias, por ejemplo, te exigen bautizarte para ser salvo, te exigen hacer todo tipo de obras, te exigen seguir sacramentos, pero el verdadero evangelio no hace eso, no dice eso, no enseña eso. Por otro lado, otras iglesias te van a enseñar que el evangelio es para todos, bien, excelente, pero todo el mundo es salvo
independiente de lo que hagan, aunque nunca hayan escuchado el Evangelio. ¿Por qué? Porque Jesús murió por todos, y al decir eso, entendiendo prácticamente mal toda la Biblia. Por ejemplo, veamos Gálatas, la Biblia, Gálatas 1, Gálatas 1, los invito ahí, Gálatas 1, versículo 6 en adelante, donde Pablo dice: estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente, sea que le resten o sea que le agreguen cosas. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir, ahí está este tema, agregar o quitar o cambiar cosas, quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Es decir, algo completamente distinto, algo que puedes rechazar, algo que puedes considerar digno de sacar fuera. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito: si algunos predican diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Puede que intentes corregirlo. Yo he conocido hermanos que han estado en iglesias de muy mala doctrina y han intentado corregir eso, pero si este evangelio falso ya es parte del ADN de esta iglesia, creo que lo mejor ahí es correr por tu vida. Bueno, segundo, una razón válida para salir de una iglesia, una razón doctrinal, y puede estar referido a las prácticas y a las doctrinas que evidentemente entiendes tú como antibíblicas. Y al momento de querer expresar tu opinión a los líderes, no se te ofrece ninguna oportunidad de discutirlo en base a la escritura. Si, por ejemplo, no estás de acuerdo con lo que algunos llaman danza en el espíritu, y quieres exigir argumentos bíblicos para tal práctica, que se baile en medio de la congregación, y no se te entrega ningún argumento válido, más allá de que esté en la Biblia, algún argumento válido, para esto, que al menos tenga sentido y que no sea una tincada, creo que es una buena razón para entender que puedes dar un paso al costado y abandonar esa iglesia para buscar una mejor. Hay asuntos doctrinales que no afectan ni tu salvación, ni tu doctrina, ni la forma en que llevas a cabo la práctica de la adoración. Pero hay otros asuntos que sí afectan tu salvación y sí afectan tu santidad, tu santificación y tu... Además, expresar esto afecta tu libertad para tomar la Biblia y buscar respuestas verdaderas. Es un buen motivo para cambiar de iglesia. Si tú vas al líder de la iglesia, al pastor, y le dices: mira, la Biblia dice esto, y dicen: no, no puedes negarte acá porque yo soy el pastor, creo que esa es una buena razón para abandonar este lugar, esta congregación. Si la iglesia no sustenta su vida en la Biblia, entonces sal de ahí, pero antes convérsalo. Sí, eso sí, antes convérsalo, ora por eso, discutan el tema entre hermanos, trata de ayudar y no sean impulsivos. Si tú ves un problema también en la iglesia en la que estamos, no seas impulsivo, conversa primero el problema que tú consideras que no es bíblico, y bueno, si tienes la razón, crezcamos también en una mejor adoración para Dios. Bueno, una tercera razón que considero también válida es cuando quiero, bueno, volvamos al pacto de miembros. Esta es la última razón, que la llamaré una razón personal. Párrafo 5 del pacto. Finalmente prometemos que si tuviéramos que cambiarnos por fuerza mayor de este lugar, por fuerza mayor de este lugar, ahí quiero centrarme, con la ayuda del Señor y con todos los consejos de los ancianos y del pastor de esta iglesia, nos uniremos a otro grupo de hermanos, y ahí sigue la idea: nos uniremos a este grupo de hermanos tan pronto como sea posible, en cuya iglesia podamos llevar el pacto el espíritu de este pacto y los principios de la palabra de Dios. Hay razones personales para dejar una iglesia. Creo que lo más común es el cambio de domicilio.
cuando te cambias de casa a un lugar que está muy apartado de la iglesia local. O el hecho de haber contraído matrimonio con alguien que es de otra congregación, también puede ser considerada una razón válida para cambiarse de iglesia. El pacto acá no especifica el motivo. Dice simplemente que es por fuerza mayor, dando a entender que no es algo que se busca, no es algo que se anhela. Hubo una razón más grande que tu propia voluntad que te hizo tomar la decisión de cambiarte de iglesia. O sea, lo evitas. No es que sea algo que estés buscando cambiarte de iglesia. Pero claro, en ciertas circunstancias es conveniente hacerlo. Pero siempre el caso debe estudiarse detenidamente en forma particular. Hay hermanos que, a pesar de cambiarse de domicilio, de casa, a un lugar más lejano, deciden sacrificar transporte y un tiempo largo de viaje para seguir congregándose en la misma iglesia. Por ejemplo, yo antes vivía a unos 7 minutos simplemente caminando desde mi casa a la iglesia. Hay algunos que vivían más cerca todavía, pero yo me demoraba 7 minutos en llegar a la iglesia local de El Bosque. Pero ahora vivo prácticamente al lado de la iglesia UCB Monteverde. Y con Mónica lo conversamos, si nos íbamos a cambiar a esa iglesia, porque nos queda al lado prácticamente. Pero finalmente decidimos seguir en la iglesia de El Bosque, por muchos motivos que conversamos y llegamos a esa conclusión. Y tampoco cambiarnos a la iglesia de los Avellanos, que era de donde venía mi esposa Mónica. Y en todo caso, pero siempre tenemos que considerar eh, todas las situaciones. En el caso de un matrimonio entre hermanos de distinta congregación, como también me pasó a mí con Mónica, se debe evaluar sabiamente si van a decidir ser parte de la iglesia del novio o de la novia. Algunos piensan que es necesario que la mujer se sume a la iglesia del hombre, pero yo creo que no siempre tiene que ser así. Los novios deben preguntarse en qué iglesia van a crecer más. Ambos dos deben preguntarse, ¿dónde voy a crecer más? ¿Qué iglesia queda más cerca del nuevo hogar en el que vamos a vivir? ¿Cuál de los dos está ejerciendo un ministerio en forma activa en la iglesia local y cuál lo ejerce de una forma que es más necesario también en su iglesia? Pero otras preguntas también que deben hacerse, pero sobre todo conversarlo con otros, con los pastores de la iglesia y orar sobre ese tema. Y estas son razones buenas para cambiarse de iglesia. El asunto es que no siempre se hace de la forma adecuada. Por más que tu motivo sea bíblico, no siempre se hace de la forma bíblica. Es necesario aplicar ciertos principios para hacerlo de la mejor manera. Y de acá viene el tercer punto, el último. ¿Cómo cambiarse de iglesia? ¿Cómo hacerlo? Ya tienes el motivo correcto, ya supiste cuáles no son los motivos, pero ahora tienes que ver también cómo hacerlo de una forma sabia. Y el pacto entonces para esto resulta de mucha ayuda. Si ustedes se identifican con el pacto que hemos estado enseñando y son miembros de la congregación o quieren serlo, hay un compromiso de parte de ustedes de que si se van a cambiar de iglesia, lo harán con la ayuda del Señor. Lo harán con la ayuda del Señor. Esto es, ¿qué significa? Evaluando la situación a la luz de la palabra, y evaluar la situación a la luz de la palabra nos va a llevar a ¿qué? A orar y a buscar consejo sabio en otros hermanos maduros. Creo que tomar decisiones importantes sin consultarlo con la misma iglesia, partiendo por supuesto por sus líderes, es poco sabio. Y además tener la seguridad de que hay realmente una nueva congregación a la que vas a partir. No es que simplemente vas a quedar ahí, sin nada. Y creo acá, volviendo a lo que mencioné al principio, que uno de los mejores casos para esta situación es el caso de Febe, en Romanos 16:1. Bueno, si bien, como mencioné, no todos están de acuerdo en que realmente esto involucra a una persona cristiana que se está cambiando de iglesia en forma permanente, sí, por un tiempo, tuvo que pasar tiempo en esa iglesia. Y los principios que vemos en cómo Pablo manejó esta situación nos llenan de
sabiduría, que es precisamente lo que necesitamos, sabiduría para estos casos. Quizá, claro, ustedes no estén en la disyuntiva de cuándo cambiarse de iglesia y todo, ahora es una enseñanza que quizás te sea indiferente, pero sí te sirve para aconsejar a otro, o quizá en un futuro tú te veas en esta situación, es bueno que recuerdes las palabras que se te están enseñando. Pero antes de ir al caso de Febe, que bueno, ya lo mencionamos en Romanos 16, 1 al 2, quiero mencionar una serie de preguntas que debes responder si estás pensando en cambiarte de iglesia. Responde esto. ¿Has orado por la situación lo suficiente? Es necesario que hayas orado, abierto tu corazón ante Dios, pedido sabiduría a Dios para esto, pedir humildad también para esta decisión. Ora y autoexamina tu decisión, autoexamina tu corazón, tu vida, primeramente antes de cambiarte de iglesia. Segundo, evalúa si tus motivos son realmente convincentes, si tus motivos son buenos, si estás saliendo de una iglesia por un motivo que realmente tiene sustento bíblico o algún motivo de fuerza mayor quizá. Como por ejemplo lo que mencioné recién, cambiarte de iglesia por un cambio de domicilio, o cambiarte, o porque te casaste con un miembro de otra iglesia y decidiste, bueno, ir a la iglesia de, en este caso, tu esposa o tu esposo. Pero claro, siempre evaluándolo bien, siempre conversándolo bien, no tomen una decisión apresurada, evalúen sus motivos. Tercero, ¿qué servicio prestas en esta iglesia? ¿Y de qué forma tu salida podría afectar para este servicio? Si estás sirviendo en tu iglesia, te pregunto, ¿tu falta, tu ausencia, afectará hasta el punto de dejar un vacío que pueda producir daño en otros hermanos? Yo he conocido casos de hermanos amados, y sí, que se cambian de iglesia siendo maestros de escuela dominical y dejan prácticamente un grupo de hermanitos pequeños sin maestro o sin discipulador. Y he visto cómo eso los ha dañado. Entonces se evalúa si al menos hay otra persona ya preparada para tomar tu lugar, que pueda hacerlo y que no quede ese vacío ahí que puede dañar la iglesia. La iglesia sin tu presencia podría verse como una casa donde la ventana está rota y el vidrio se rompió y es pleno invierno, y entonces el viento entra sin pedir permiso a la casa, la lluvia entra sin pedir permiso y daña muchas cosas dentro de tu casa. Cuando tú sales de una iglesia teniendo un ministerio activamente, puedes dejar ese vacío, puedes dejar esa ventana rota y producir mucho daño. Entonces tu salida podría afectar. Evalúa eso. ¿Hay algún conflicto? Otra pregunta. ¿Hay algún conflicto que debas solucionar en esta congregación antes de salir o de cambiarte? Evita cambiarte de iglesia sin haber solucionado todos los conflictos que puedas tener con otros hermanos. Por supuesto, y más todavía si son miembros de la congregación. Si tienes que salir, que te recuerden a ti como un hermano fiel, como un hermano que buscaba la unidad, el amor entre los mismos hermanos, pero que debió cambiarse por motivos válidos. No salgas de la iglesia con la imagen de alguien conflictivo. El hecho de que haya conflicto en la iglesia y que te involucra a ti, que haya conflicto con otros hermanos, diferencias, puede que sea un buen indicador de que aún no es tiempo de cambiarte. Una quinta pregunta. ¿Tu salida afecta a los demás? ¿Realmente han logrado crear lazos de unidad en la iglesia? Recuerdo que la última vez que nos reunimos, antes de que comenzara todo este tema de la pandemia y de reunirse por Zoom, eh, cuando nos reunimos en forma presencial para despedir a nuestros hermanos, a una familia muy amada, a James, a Angie, a Daniel, a Ania, y todos ellos eran parte de nuestros corazones, y creo que lo siguen siendo. Su salida provocó lágrimas, provocó tristeza, provocó muchas emociones, pero aún nos trae recuerdos dignos de alegría y de gozo, el recordar a esa familia. Y creo que serán de una bendición tremenda donde sea que estén sirviendo. Los cuatro, todos. Bueno, realmente, sexta pregunta,
¿realmente hay otra congregación a la que pretendes asistir, de la que pretendes ser parte? Evita lo mayor posible, evita con todas tus fuerzas abandonar la iglesia si no tienes otra a donde partir. Básicamente eso, no te transformes en una ovejita que anda por ahí buscando cualquier rebaño que la acepte sin saber lo que encontrará, sino que ten en consideración el tener acceso a una iglesia de sana doctrina a donde sea que vayas. En caso de que tengas que cambiarte de domicilio a otra ciudad y el lugar que vayas no tenga ninguna iglesia y no puedes evitar cambiarte ese lugar, considera también la oportunidad de iniciar un trabajo misionero en ese lugar, pero no que es, y siguiendo siendo parte de esta iglesia, por supuesto. Eh, pero nuevamente, cada caso es único, cada caso es particular, especial, y debe ser analizado en oración y en consejo sabio. Y bueno, lo siguiente es precisamente eso. Séptima pregunta. ¿Has buscado consejo en los ancianos y en el pastor titular de esta congregación? Recuerda que mientras sigas siendo miembro de esta iglesia, debes obedecer a tus pastores y sujetarte a ellos, porque ellos velan por vuestras almas. Permítanle que lo hagan con alegría y no que no consideres a tus pastores simplemente para avisarle que te vas de la iglesia. Nunca hagas eso. Primero busca todo el consejo necesario y si abandonar esta congregación es inevitable, busca hacerlo de la mejor manera. Ahora sí, vayamos a Romanos. Romanos 16 ya lo leímos, pero quiero que volvamos allá. Dice así, Romanos 16, versículo 1. Os recomiendo además nuestra hermana Febe, la cual es diaconisa de la iglesia en Cencrea, que la recibáis en el Señor como es digno de los santos y que la ayudéis en cualquier cosa en que necesite de vosotros, porque ella ha ayudado a muchos y a mí mismo. De acá podríamos sacar buenos principios. Principio, ya lo mencioné delante al comienzo de la enseñanza. Busca irte de una iglesia con un buen testimonio. Si vas a salir de la iglesia del bosque, sal con un buen testimonio, una buena recomendación de parte de tu iglesia. ¿Para qué? Para que puedas ser recibido con los brazos abiertos en esa otra iglesia donde pretendes pasar a formar parte de esa familia. Si bien el tiempo con esa iglesia y la identificación que pases a ser parte en tu corazón y que sientas bien allá, va a ser todo un proceso, no va a ser de un día para otro. Pero al menos que la bienvenida a tu iglesia sea en base a que hay un buen testimonio detrás de ti, de parte de la iglesia de donde vienes. También busca una recepción buena en esa nueva iglesia en el Señor. No llegues como quien busca cambiar las cosas en esa iglesia. Aquí te las traigo, Peter. No lleguemos con esa actitud. No lleguemos con la actitud de revolucionarlo todo. Llega como quien busca recibir la palabra humildemente, como quien busca el consejo de Dios en nuevos hermanos, como quien busca la ayuda de los hermanos humildemente. El ser parte de una nueva congregación requiere mostrarse débil, requiere mostrarse necesitado de ser ayudado por los demás, personas que todavía no conoces quizás sus nombres, pero ellos van a ser tu familia y te van a tener que ayudar. No llegues con la intención de cambiarlos a ellos. Imagina cuando una parte del cuerpo es trasplantada a otro cuerpo. Yo hice el ejemplo delante con un riñón. Todo el cuerpo debe luchar para reconocer a ese nuevo miembro y seguir funcionando de la mejor manera. El nuevo órgano, lo único que debe hacer es seguir siendo el mismo órgano y seguir haciendo lo que ese órgano hace. Pero él no puede subsistir sin la ayuda de todo un cuerpo que lo recibe, que lo reconoce y que lo acepta y lo invita a seguir funcionando y a seguir viviendo.
Pero bueno, ya concluyendo con toda esta enseñanza, simplemente quiero detenerme en las preguntas que debe hacerse aquel que está considerando cambiarse de iglesia, que está considerando cambiarte de esta iglesia incluso. ¿Has orado por la situación lo suficiente? ¿Tus motivos son realmente bíblicos y convincentes? ¿Qué servicio prestas en esta iglesia y de qué forma tu salida podría afectar a los demás hermanos? ¿Hay algún conflicto que debas solucionar en esta congregación con otro hermano? ¿Realmente hay otra congregación a la que vas a partir, a donde pretendes pasar a ser miembro? Y también, pregúntate esto, ¿has buscado consejo en los ancianos y en el pastor titular de esta congregación? Evalúen esto. Pero más allá de estas preguntas claro, les pueden servir grandemente, examinen su corazón más allá de examinar el corazón de los demás, examina el tuyo, tus intenciones, examina tu oración, examina cómo te has identificado con la iglesia a la que perteneces. Yo oro ahora mismo por ustedes para que todas estas enseñanzas respecto a la membresía que hemos tenido semana tras semana y el pacto de miembros también que les hemos estado enseñando, hayan llegado a sus mentes, pero también que hayan llegado a sus corazones y que esté ahora activamente transformando sus vidas. Es bueno que conozcan el pacto de miembros, sí, y es bueno que lo respeten, claro, pero mejor es que abracen las enseñanzas de la Escritura y que eso se refleje en el amor que tendrán a todos los hermanos y sobre todo a los hermanos de la congregación, de tu iglesia local. Que estas enseñanzas lo lleven a ustedes a entender mejor la importancia del amor bíblico, de la santidad en la que debe vivir la iglesia. Y eso depende de que comprendamos bien quiénes somos, que es una de las grandes preguntas que el hombre siempre se ha hecho: ¿quiénes somos? Si no sabes quién eres, te va a costar mucho encontrar tu propósito en la vida, en todo sentido. Pero cuando podemos responder juntos a esta pregunta, o sea, no nos preguntemos solo así, ¿quién soy yo? No, preguntémonos juntos, ¿quiénes somos nosotros? Y podamos responder a eso diciendo: somos la iglesia de Cristo. Deja esa crisis de identidad, identifícate como la iglesia. Identifícate como un grupo de hermanos que busca ser sal y luz en todo lugar a donde vaya, que busca llevar la palabra de Dios y sus principios en todo lugar. Nos podemos identificar claramente como una iglesia local, gracias también a la membresía, con respectivos miembros en cada iglesia, con respectivos pastores, líderes, y así también identificarte y cumplir tu tarea. Una vez que ya sabes quién eres, puedes también saber qué tengo que hacer y cómo hacerlo. Ya sabemos que somos la iglesia local, ahora también podemos seguir juntos haciendo lo que la iglesia tiene que hacer. Y la tarea será mucho más llevadera si lo hacemos bien, si lo hacemos unidos y en amor. Si aún no eres miembro y no te sientes preparado para afrontar esta gran responsabilidad de la membresía, no te quedes así ni un día más y acércate a los ancianos o a algún hermano maduro en quien puedas hallar consejo y sabiduría y pide ayuda para todo lo que hemos estado enseñando y para que todo eso pueda ser aplicado a tu vida. Que esto no se quede en, claro, hubo unos meses donde la iglesia se enseñó sobre la membresía y el pacto de miembros, que no se quede ahí, sino que sea algo que pueda ser aplicado a tu vida, que transforme tu visión de lo que entiendes por ser parte de una iglesia local ahora y siempre, y que pasar a ser parte de este cuerpo sea un motivo de gozo. Somos parte del cuerpo de Jesucristo, nuestro Salvador. Y a eso debemos afirmarnos bien juntos y esperemos poder aplicarlo cada día unidos como iglesia. Así que yo ahora quiero finalizar esta serie de sermones orando por ustedes
por todas las enseñanzas que hemos tenido, que puedan ser aplicadas a su vida. Y oro también por mí mismo, para que puedas también yo también seguir aplicándolo en mi vida, poder enseñarlo a ustedes de la mejor manera, humildemente. Y doy gracias también por los que han podido también escuchar, que el Señor sea obrando en sus corazones. Gracias, Padre Santo. Gracias, Dios nuestro. Gracias, Padre, porque tenemos un Salvador en quien confiar. No solamente confiamos personalmente, no solamente confiamos en forma individual, sino que como iglesia, como grupo, como hermanos, como familia, como cuerpo, Señor, podemos decir que tú eres nuestro Dios y que a ti te buscamos y que queremos reconocernos, Señor, como un cuerpo que vive para la gloria tuya. Ayúdanos, Señor, a ser fieles a tu palabra, a ser fieles a los principios que reconocemos como bíblicos, a ser obedientes y humildes y unidos en esto, que tu Padre Santo puedas trabajar en la vida de todo aquel que se siente incapaz, que se siente débil, que no se siente capaz de llevar esto, que tu Padre puedas transformar su vida para que entienda que no es una tarea que lleva solo. Padre, la enorme tarea de ser miembro de una iglesia no la llevamos solo, la llevamos como grupo, juntos, todos, y nos ayudamos, nos alentamos, Señor, y nos enseñamos mutuamente para siempre crecer en tu palabra. Ayuda, Padre Santo, a cada uno de los hermanos que ya es miembro a comprender grandes verdades de esta enseñanza y también a que pronto lo van a hacer, que lo puedan hacer con gozo, que lo puedan hacer con seguridad de que están haciendo algo correcto, con los hermanos correctos y en el momento correcto, y que lo están haciendo con la actitud correcta, que sea para alabarte a ti y bendecir tu santo nombre. Gracias, Padre, por todo esto. Gracias por cada uno de los hermanos. Te pido que bendigas sus vidas y que también ellos puedan bendecir la mía. Te lo pido, Señor, en el nombre de Jesucristo. Amén. Gracias, hermanos amados. Amén. Muchas